Sean bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad número 8. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección 2.1, que es la que corresponde a la desviación típica para una variable más una constante, correspondiente al noveno grado por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial tenemos lo siguiente. En una empresa se aumenta $50 al salario de 10 trabajadores. En la tabla que es de la derecha, que es la que tenemos acá, se muestran los salarios anteriores, que son estos, y también los salarios actuales, que son los salarios luego del aumento de los $50. A partir de ahí se solicita en el literal A responder ¿cuál es la media aritmética de ambas series de datos? Literal B, calcula la desviación típica para ambas series de datos y compáralas. ¿Qué ocurre? Literal C, ¿qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera de $60? Empezamos entonces con el literal A, el cual dice de la siguiente manera. ¿Cuál es la media aritmética de ambas series de datos? Veamos, recordemos que para la media aritmética lo que hacemos es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de ellos, o la cantidad de datos. En este caso, pues los datos son estos que tenemos acá para el salario anterior. 485, 488 y todos los de esta columna. Y lo vamos a dividir entre 10 porque son 10 datos. Entonces tenemos acá entre 10. Al hacer esa sumatoria y esa división, vamos a obtener 488. Entonces, la media aritmética de los salarios anteriores la calcularíamos de la misma manera. Vamos a sumar cada uno de los datos ahora de la columna número 3, que son estos de acá, y lo vamos a dividir entre el total de datos, que son siempre 10. Al hacer ese cálculo, la sumatoria y luego la división, vamos a obtener 538. De esta manera entonces tenemos ya las dos medias aritméticas. La primera que es 488 y la segunda que es 538. Observa que la media aritmética del salario antes del aumento era $50 menor que después del aumento. Es decir, que la media aritmética después de que se hizo el aumento se ve afectada en la misma cantidad, en los $50. Veamos ahora en el literal B, se solicita la desviación típica para ambas series de datos y compararlas. Veamos. Vamos a empezar recordando que la fórmula para calcular la desviación típica de una serie no agrupada es esta. Desviación típica igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n. Por lo tanto, vamos a llenar acá. Primero calculamos las desviaciones y luego las vamos a elevar al cuadrado. Las desviaciones, recordemos que la media aritmética dijimos que era 480 para el caso del salario anterior. 88, perdón. Entonces, al hacer acá la resta nos quedaría 485 menos 488. Al hacer ese cálculo obtenemos menos 3. Luego, 488 menos la media, que es 488, eso nos da 0. 486 menos la media, que es 488, nos da menos 2. Y así sucesivamente para cada dato. A cada valor que tenemos acá, le vamos a restar la media aritmética y vamos obteniendo estos números como resultado de dichas restas. Ahora, observa que en la siguiente columna tenemos esas desviaciones elevadas al cuadrado, o sea, sería menos 3 al cuadrado, lo cual es igual a 9.
y así sucesivamente. 0 al cuadrado es 0, menos 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, y así con cada uno de los números que tenemos ahí. Ahora, de acuerdo a la fórmula, vamos a sustituir y tendríamos en el numerador estos números: 9, 0, 4, 1, 4, 9, 0, 1, 144 y 4, que son los que vamos a sumar, porque nos dice la sumatoria de estos datos, dividido entre el total de datos, que son 10 datos. Al hacer esa sumatoria obtenemos como resultado 176 y el 10 pues solo se baja. Hacemos el cálculo y eso nos da aproximadamente 4.2. Eso es para los salarios antes del aumento de los $50 que se hizo a cada uno de los 10 empleados. Veamos ahora cuando ya se hizo el aumento. Observa que ahora los datos ya son con el salario ya no anterior, entonces con el salario posterior, como decíamos acá. De igual manera como en el anterior, vamos a completar acá la columna que sería el x menos la media aritmética y x menos la media aritmética al cuadrado. Para el salario después del aumento, la media aritmética que resultó era de 538. Entonces tendríamos acá 535, que es el valor, menos 538, y obtenemos menos 3. Luego acá 538 menos 538 y obtenemos 0. Si te das cuenta, al hacer las operaciones vamos obteniendo los mismos números que hemos obtenido en el salario antes del aumento de los $50. Entonces eso nos lleva a que cada valor elevado al cuadrado también sería el mismo. Y por lo tanto, cuando sustituyamos en la fórmula, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Dado que, si a cada valor le aumentamos los $50, la media aritmética también se vio aumentada en el mismo valor y por lo tanto las desviaciones seguirán siendo las mismas después, que igual manera que antes. Entonces, al hacer los cálculos obtenemos exactamente igual. El resultado también es 4.2, es decir, la desviación típica, a diferencia de la media aritmética, no se vio afectada al sumar $50 a cada uno de los datos. En el literal C dice: ¿qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera de $60? Pues resulta de que si a cada valor, a cada empleado, se le aumentaran $60, entonces la media aritmética se viera también aumentada en $60. Por lo tanto, la diferencia entre cada valor y la nueva media seguiría siendo el mismo, concluyendo entonces que seguiría igual a la calculada para el salario anterior, o sea, seguiría siendo 4.2. Conclusión: si a cada uno de los datos de una distribución A se le suma la misma constante C es un número cualquiera, dando como resultado otra distribución B, entonces la desviación típica de la distribución B es igual a la desviación típica de la distribución A. Esto lo que quiere decir es de que si hay cierta distancia entre unos valores, pero luego todos aumentan en la misma cantidad, entonces la distancia entre cada valor en realidad se mantiene. De esta manera llegamos a la sección final del lapicito, en donde te invito a resolver cada uno de los ejercicios planteados. En el número 1 dice que observes la tabla con las dos series A y B y pregunta: ¿tiene ambas distribuciones la misma desviación típica? Justifica tu respuesta y calcula el valor de la misma. Entonces, para determinar si tienen la misma desviación, bastaría con determinar que la serie B es la misma serie A, pero con un aumento constante para cada valor.
y luego pues habría que calcularlas para determinar o dejar bien claro que sí son iguales. Para determinarlas o para calcularlas, recuerda, debes primero calcular la media aritmética y luego llenar la tabla de las desviaciones. Y en el número 2 se te pide que respondas la pregunta a partir de los datos que se te dan acá. Dice, en la residencial Centroamérica aumentarán $5 a la tarifa mensual por servicio de agua potable. ¿Cuál será el valor de la desviación típica de la distribución teniendo en cuenta ese cambio? Entonces estos son los valores obtenidos, son los valores, digamos, que se van a cancelar, pero a partir de ellos se le va a aumentar $5 a cada de tarifa mensual. Entonces, aplicando ahí lo que hemos visto en la conclusión, podrás determinar y responder la pregunta. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.